Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos del ajedrez, ¿cómo entender el jaque mate de Murphy? Este jaque mate se va a presentar en este vídeo al final del mismo, donde intervienen la torre apoyada por un alfil. Este es un esquema para que usted lo comprenda y después pasaremos a ver una partida importante e histórica del propio Murphy, donde efectúa este jaque mate tras bellas combinaciones. En esta posición las negras ganan y vamos a girar el tablero para verlo desde el punto de vista de las negras, que son las que ganan. Ellas realizan el jaque con el alfil en G2, rey G1 y alfil por F3, jaque a la descubierta, rey F1 y torre G2. A pesar de tener una dama por alfil y peón, las blancas están indefensas ante el mate que se avecina. La amenaza fundamental ahora es el ataque al peón de F2 y de H2 también. Veamos cómo se solucionó este ejemplo. Las blancas jugaron aquí dama de 3. Cualquier otra jugada no se puede evitar la captura en H2 o F2 con mate inevitable. Si por ejemplo las blancas eliminan el alfil de B6 con dama por B6, sigue igualmente torre por H2, ignorando la dama completamente, con lo cual se va a dar jaque mate con torre H1. Luego de la retirada dama de 3, atacando al alfil de F3, sigue torre por F2 jaque, rey G1 y torre G2 jaque a la descubierta con el alfil de B6 y la torre. Sigue rey F1. Existe otra continuación. Por ejemplo, en caso de jugar rey H1, entonces jaque mate con torre G1. Jaque mate con jaque doble a la descubierta. Por lo tanto, seguimos con rey F1, torre G1, jaque mate. Aquí observamos el jaque mate de Murphy, donde la torre de G1 está defendida por el alfil de B6. Vamos a pasar ahora a ver una partida de Murphy. Esta partida de Murphy contra el duque Brunswick y el conde Isowa en 1858 fue, o la titulo, Murphy trasquila a sus adversarios durante la ópera El Barbero de Sevilla. La partida se jugó en el palacio del duque de Brunswick, en la ópera de París, durante la representación de El Barbero de Sevilla. Bien es cierto que los rivales a los que se enfrentó Murphy solo eran aficionados, pero la forma de lograr la victoria otorga a esta partida el privilegio de permanecer en el tiempo hasta que el ajedrez se extinga. Bueno, si es que eso llega a ocurrir algún día. Las blancas ejecutan su golpe siempre en el momento oportuno, manifestó el ex campeón mundial Max Euwe. La brillante combinación y los sacrificios concebidos en esta partida son de los más hermosos que jamás se hayan visto en la historia del ajedrez, manifestó el gran maestro Geza Maroczy. Esta partida comenzó con E4, E5, caballo, F3 y D6. Estamos en presencia de una defensa filidor donde las blancas
propio de Morphy, ocupa el centro con D4. Las negras escogen una línea secundaria y no muy buena con alfil G4, a lo que Morphy responde con D por E5 y alfil por F3 para evitar pérdidas materiales. En tiempos posteriores a este encuentro, los amantes de los gambitos han jugado el sacrificio de peón con caballo D7 con el objetivo de aumentar su desarrollo, pero no vamos a entrar en estos detalles. Luego de la captura alfil por F3, dama por F3, D por E5, alfil C4. Las blancas amenazan el conocido jaque mate del pastor con dama por F7 y aquí se jugó caballo F6. En esa época una novedad. Anteriormente se había jugado dama D7 defendiendo el peón de F7, a lo que siguió dama B3 atacando el peón de B7. Siguió C6, A4, alfil D6, enroque corto, caballo F6. Luego de caballo C3, enroque corto, alfil E3, rey H8, torre de A a D1, caballo H5, torre por D6, dama por D6 y dama por B7, las blancas ganaron en 22 movimientos en una partida entre Atwood y Wilson en la ciudad de Londres en 1795, unos cuantos años atrás. Pero sigamos la partida, donde el desarrollo caballo F6 fue respondido con dama B3, un ataque doble al peón de B7 y de a F7. Su adversario o sus adversarios jugaron dama E7 y Morphy continuó con su desarrollo caballo C3. Las blancas deberían haber intentado dama por B7 y las negras llevarían a cabo su idea de cambiar las damas con dama B4 jaque, dama por B4, alfil por B4 jaque, C3 con un medio juego sin dama ganador para las blancas, pero Morphy deseaba conservar sus damas con el desarrollo caballo C3. Su adversario defiende el peón de B7 y jugó C6, alfil G5, continuando su desarrollo, y ahora B5. Un error que define rápidamente, aunque la posición ya es difícil para el negro. Lo mejor hubiera sido caballo A6 y después de alfil por F6, G por F6, alfil por A6, B por A6 y enroque, las blancas tienen una clara ventaja. Tienen un fuerte caballo que se puede instalar en F5 contra un mar alfil que no atacará nada. Además, pueden observar la pésima estructura de peones que tienen las negras. Luego de B5, caballo por B5. Las blancas aquí ya tienen ventaja decisiva. Las negras capturaron el caballo con C por B5. Aceptar la pieza nos permitió conocer esta bella combinación. Sin embargo, una mayor resistencia hubiera ofrecido dama B4 jaque, caballo C3, dama por B3, A por B3, A5 y F3 con un medio juego sin damas completamente ganador para las blancas. Después de C por B5 sigue alfil por B5 jaque, caballo de B a D7, enroque largo, múltiples clavadas de caballos. Ambos caballos están clavados por los potentes alfiles. Se está amenazando directamente alfil por D7 y las negras defienden dicho caballo con torre D8, a lo que siguió torre por D7. Con esto se eliminan defensa
y se despeja la casilla D1 para incorporar la otra torre después de torre por D7, puesto que está claro que capturar con el caballo conlleva a la pérdida de la dama con alfil por E7. Luego de torre por D7, torre D1, una clavada fatal. Las negras tienen todas sus piezas clavadas y van a perder inmediatamente. Se quitan de la clavada del caballo de F6 con dama E6, pero sigue la bella combinación que trascendió los años con alfil por D7, caballo por D7, y ahora usted, si lo desea, puede detener el vídeo y encontrar la combinación final que le dio a Morphy el jaque mate que lleva precisamente su nombre. Efectivamente, el sacrificio de la dama en B8 es mortal. Una jugada de desviación y de despeje para que la torre de D1, después de la forzada captura de la dama con caballo por B8, entre en octava fila con torre de 8 y de jaque mate, que es conocido como jaque mate de Morphy. Espero que este vídeo sea de utilidad y si es así, recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de ser publicado en YouTube. Sin más, como siempre, chao.